Bien. Eh, la agenda de la presentación toca temas del ingreso de la uva, transformación, costeo, laboratorio, indicadores de rendimiento, pero esta agenda se la ve mejor si es que nosotros podemos entender o podemos ubicar en qué etapa de toda la operativa de la empresa interviene la duodenología. Pues nace en el momento en el que inicia la cosecha de la uva. Esta, esta uva va ingresando inicia la vendimia, ingresa al departamento enológico, se realiza la transformación hasta obtener un vino granel terminado. Posteriormente, cubre la parte de la crianza de vino, mantenimiento del vino, donde este va a ser maderizado. Y posteriormente, según la demanda, pues se van a generar las órdenes de venta que van a originar el embotellado y producto final. En paralelo tenemos una funcionalidad de laboratorio para asegurar la calidad del producto y asegurar que estamos cumpliendo los requerimientos de la autoridad competente en cada región. Y por otro lado, el tema de costeo. El costeo eh, tiene un foco importante porque el proceso enológico tiene el reto de ser muy flexible. Por lo tanto, el costeo tiene que en paralelo acompañar esa característica. Acá podemos ver un proceso muy simple, simplificado al máximo para la obtención de vino tinto, que es un proceso cubierto por el sistema, la obtención de vino blanco y la obtención de espumantes. Si me detengo un poco en el vino blanco, podemos observar que si bien acá existe una serie de pasos únicos, en el proceso enológico se toman decisiones cada día que crean distintos caminos y generan distintas acciones a lo largo de todo el proceso. Nos vamos a enfocar en este webinar en conversar acerca de un caso en particular, un vino en particular, que va a ser un Chardonnay. Y este Chardonnay nos vamos a enfocar además en su etapa únicamente de vendimia. Y esto es así porque el proceso enológico es tan extenso que se necesitarían muchas sesiones para ir cubriendo cada arista que tiene. Bien, los conceptos que se han modelado en el sistema, entre los más importantes están el tema de las cepas de uva, sus calidades, los tipos de vino, sus calidades, la relación que tienen con los cuarteles, porque esto se engrana completamente con el trabajo en campo. Eh, las cubas, prensas, tinas de fermentación, barricas, grupos de barricas, subproductos que pueden existir como sangrías, vinos, prensas, gotas, borras, el manejo de la merma. Bien. Eh, Iniciando nuestro ejemplo de vendimia, pues el proceso va a iniciar en el momento en que ingresa la uva a través de una guía de recepción. En esta guía lo más importante va a ser definir la cantidad de beans ingresados, la asociación a los cuarteles para un tema de trazabilidad y esta recepción además automáticamente debería generar las órdenes de laboratorio correspondientes asociadas a estos ingresos. Luego en la transformación van a intervenir las órdenes de trabajo estándar relacionadas a moliendas, aplicaciones de productos, prensados, sangrías, descubes, desborres, filtrados, trasiegos, rellenos, mezclas. Bien, entonces veamos este ejemplo. Tenemos una cantidad de uva, 37.581 kilos. A partir de esta cantidad de uva se va a obtener un producto principal, 20.300 litros, que lo vemos por acá. 20.300 litros y vamos a tener un producto secundario de 6.600 litros.
El producto secundario es un vino prensa, ¿ya? Que se espera que sea de menor calidad que el principal. Pero en el camino para obtener estos vinos, pues van a haber mezclados, van a haber desbordes, intenciones de maximizar el rendimiento, etcétera. Acá tenemos en la pantalla que el rendimiento total es un 72%, el rendimiento del vino prensa 18% y el rendimiento del vino gota 54%. Bien, para obtener este producto, vemos este diagrama, que es mucho más complejo que los que se han presentado inicialmente. En principio, con letras rojas se han identificado los vinos que son reserva, con letras azules los vinos que son gran reserva de mayor calidad. Tenemos esta cuba, por ejemplo, que es la 29A, reserva, que contiene 6.600 litros, es nuestro producto secundario. Y más a la derecha tenemos una cuba 14, otra cuba 25, que contiene el producto principal, gran reserva, en 15.300 y 5.000 litros. Bien, esos son los productos finales. ¿Cómo se han obtenido esos productos finales? Pues eh, en el camino se van a ver distintas casuísticas. Llega el vino, se pasa a la molienda, se despalilla, tenemos los 37.000 kilos, pasan a la etapa de prensado. En la etapa de prensado se va a obtener un vino gota y un vino prensa. El vino prensa lo he identificado con menor calidad y con un color más oscuro. Este vino gota, que está por acá abajo en la 29A y en la 14A, se va a clarificar, pero en este proceso de clarificación también le va a seguir un proceso de desborre. ¿Ya? Acá tenemos un proceso de desborre, pero este proceso de desborre va a generar una borra que no va a ser tratada como merma, sino es una borra de la que se quiere rescatar alguna mayor rendimiento, mayor cantidad de vino, y está en la parte inferior derecha, dice 25 ARS. Es la cuba 25 que bajó de calidad, se volvió reserva. Hace un momento teníamos gran reserva, pero al hacer este desborde se volvió reserva. Y esta borra de gran reserva en realidad no va a ser para nada desperdiciada, va a ser reprocesada, va a pasar por un proceso de clarificación, luego un posterior filtrado al vacío, que va a permitir rescatar cierta cantidad. Cierta cantidad rescatada se va a añadir a una cuba de gran reserva y cierta cantidad se va a añadir a una cuba de reserva. Entonces, esto es solamente un ejemplo de las decisiones que se toman en el momento y cómo es que estas decisiones van generando distintos caminos en el proceso. Bien, por lo tanto, vamos a tener una cuba 17A que se va a fermentar y posterior a su fermentación y posterior a un filtrado, pues vamos a tener ya las cubas finales que son las que se van a sulfitar para tener el vino a granel terminado, el vino granel terminado. Bien. Veamos este ejemplo en el sistema. Lo primero que podemos observar es que en SAP, dentro de los módulos de SAP Business One, aparece un módulo de enología. Este módulo de enología tiene ahí las carpetas que contienen la funcionalidad, una de configuración, una de maestros, las órdenes de trabajo, los reportes, todo lo que tiene que ver con laboratorio y lo que está relacionado al plan agregado y control de inventario mediante la metodología de Linguo. Bien, para nuestro ejemplo me voy a ir primero a la parte de compras de SAP Business One. Dado que está totalmente integrado, utilizamos la funcionalidad nativa de entrada de mercancías. Acá tenemos una entrada de Chardonnay Gran Reserva de un proveedor que llegó a una cantidad a un precio pactado en el contrato.
Esta uva puede llegar de un proveedor externo o puede llegar también del campo propio. Si llega del campo propio, igual se realiza el ingreso por este mismo documento. Se registra el número de la guía 9090. Si es que me fijo en las características del ingreso, el sistema automáticamente, la vertical completa la información, por ejemplo, la que está referida al cuartel, tenemos acá el número de guía, la cosecha, la cepa, Chardonnay, la categoría enológico Gran Reserva, la cantidad de beans ingresados. Esta cantidad de beans, luego vamos a ver que genera órdenes de laboratorio automáticas. Bien, acá por ejemplo vemos el cuartel. Si ingreso al maestro de cuarteles, lo que voy a ver es la cantidad eh, de kilogramos que han sido ingresados de este cuartel en esta cosecha. Acá tenemos 13.000 kilos ya ingresados. Cada vez que se hace un ingreso en SAP, pues se va a ir acumulando esa cantidad. De esa manera vamos a poder luego calcular rendimientos o si fuera necesario también el costo de ese cuartel, porque ya vamos a tener la cosecha total. En SAP tenemos los gastos asociados a este cuartel y cantidad obtenida entre los gastos registrados, pues tenemos el costo de la uva, si es que fuera necesario. Bien. Acá ya tengo la uva ingresada a partir de mi entrada de mercancías de SAP. En este caso se está utilizando la funcionalidad nativa que se encuentra integrada. Posteriormente, si me voy a enología, hay una opción, una lista de reportes pendientes. Voy a poder ver todos los ingresos que todavía me faltan procesar en la etapa de vendimia. Todos estos ingresos, todas estas variedades tienen que ser destinadas a alguna cuba o prensa. También si vengo por acá voy a ver toda la uva que ya ingresé, que ya inició su proceso. Y la uva que ya fue ingresada, también yo podría por acá empezar a trazar y ver cuál ha sido su destino. Acá, por ejemplo, el destino fue cierta cantidad de kilos a esta cuba que es 13B. Pero eso se va a ver con mucho más detalle en el reporte de trazabilidad que les muestro a continuación. Entonces, etapa 1 del proceso, el ingreso de la uva ha sido realizado. Esta uva llegó ya con la información asociada de los cuarteles, información de calidad, cepa, etcétera. A continuación, voy a ingresar a un listado de trazabilidad. Este listado de trazabilidad que se ve en pantalla, ahora solo me interesa ver qué pasó con el vino Gran Reserva. Ok. Ya. Acá lo que se tiene es un orden cronológico de todas las órdenes de trabajo que han sido emitidas asociadas al Chardonnay Gran Reserva. Acá podemos ver en la segunda columna el tipo de orden de trabajo que se ha realizado. El orden en que se emiten estas órdenes de trabajo, al final van a determinar el camino del proceso que se ha seguido. Entonces tenemos el tema de la molienda, se inició con moliendas, aplicaciones de productos a esta molienda, aplicaciones de aditivos, se realizaron 2 moliendas y posteriormente 2 prensados. Después de estos prensados, bueno, este proceso se realizó 5 veces, molienda, prensado. Los prensados se destinaron, fueron destinando a, a ciertas cubas, que las voy a mostrar acá. Estamos acá. La molienda, se llegó al prensado, se hicieron 5 prensados y se fueron llenando las cubas 29A y la cuba 14A y también la cuba 17A. Se llenó primero una de estas, una vez que se llenó al máximo se empezó a llenar esta otra, por eso tenemos tres cubas en este proceso de ejemplo. Bien, se terminaron los prensados y se ha procedido a realizar los desborres, trasiegos, la fermentación. Acá tenemos las órdenes de trabajo de fermentaciones. Y posteriormente los sulfitajes. En esta etapa, cuando llegamos a los sulfitajes, ya podemos tener las cantidades
las cantidades de vino terminado. Acá tenemos una orden que se aplicó, si me fijo esta columna por acá que dice existencia en litros, 15.000, se han sulfitado 15.300 litros por acá, y por acá se han sulfitado 5.000. Por lo tanto, tenemos el objetivo que buscábamos de obtener los 20.300 litros que había mostrado en la diapositiva inicial. Bien. Además de esto, en esta trazabilidad se puede tener en cada momento una foto de cada una de las cubas, ¿no? Por ejemplo, yo podría revisar acá la cuba 14A, que es una cuba que se está llenando en este prensado. Acá tenemos este prensado. Déjame ampliar esto. Ahora sí. Tenemos acá la cuba 14A, por acá. La cuba 14A que realizó un prensado y en ese momento pues tenía una existencia de 17.300 litros. En ese momento tenía Chardonnay, Chardonnay Gran Reserva, su estado era clarificación. Acá podemos observar información de los cuarteles y los productores de los que procede este vino que se está elaborando. Bien. Y a continuación, en ese momento, yo vi que esta cuba tiene 17.300 litros. Voy a ver más adelante que esta misma cuba, en este proceso de desborre, fue vaciada. Así que si es que veo el proceso de desborre, ingreso a la cuba, voy a ver que esta cuba ya está vacía. La existencia está en cero, no tiene ningún vino, ¿no? La cuba fue vaciada. Y todo ese contenido, pues, se llevó a una nueva cuba, que en este caso es acá podemos ver, ingresando al orden de trabajo. Esa cuba, el contenido de la cuba 14A, se ha dirigido a la cuba 5A y también a la 25A. Bien. Acá tenemos entonces una foto de cada etapa del proceso, ¿no? Y podemos analizar qué pasó en cada momento. Ahora vamos a ver las órdenes de trabajo que generaron los movimientos. Iniciamos con una orden de molienda, donde básicamente tenemos uva y se han destinado cierta cantidad de kilos a la prensa número 1. Se ha definido en ese momento qué vino es el que queremos producir, que es Chardonnay Gran Reserva. Estuvo en etapa de molienda, ¿ya? Y se llevó a la prensa 1. Posteriormente, asociada a esta molienda, se hizo una aplicación de productos por esa cantidad de kilos, por los 4.495 kilos que se manejaba. Se cargaron todos estos insumos, aditivos, que van a ir incrementando el valor del vino. Acá en la orden de trabajo de aplicación de productos se puede definir información relacionada al remontaje, y básicamente esta aplicación puede ser realizada, en este caso se está realizando sobre los kilos que se están manejando. Posteriormente la aplicación va a ser realizada sobre los litros. Bien, se realizaron estas moliendas y estas aplicaciones y posteriormente se realizó el proceso de clarificación. La clarificación es una orden de trabajo de aplicación de productos nuevamente, solo que esta aplicación se está realizando ya sobre los litros que se tienen. Se carga los aditivos. Posteriormente tenemos el trasiegos realizados. Acá podemos ver que esta orden de trabajo, primero veamos este desborre. Después de la clarificación se hizo un desborre. Entonces tenemos una orden de trabajo para realizar distintos tipos de movimientos. Estos movimientos van a ser trasiegos, rellenos, mezclas, filtrados, desborres. En este caso, en este desborre, se tenía la cuba 14A con 17.000 litros
Y de estos 17.000 litros, 900 litros constituyen una borra. Pero estos 900 litros se los está llevando a una cuba distinta porque van a ser reprocesados para obtener algún rendimiento. El hecho de que ya sean una borra de gran reserva obliga a que se bajen de calidad. A lo mejor no lo he mencionado, pero para que se entienda mejor, todos los códigos tienen un significado. En este caso, el código de tipo de vino dice CHGR, que va a significar Chardonnay Gran Reserva 2020. Y más abajo vamos a tener Chardonnay Reserva 2020. Entonces la borra bajó de calidad, se transformó en, en una calidad menor y se guardó en esta cuba 25A para ser reprocesada. Este paso está por acá, ¿no? Acá tenemos, yo coloqué en este diagrama en la parte inferior, donde está roja, una B porque esta es una borra, ¿no? Y esta es la cantidad que va a realizar el reproceso. Bien. A continuación, vamos a ver que, bueno, además ha sido marcada esta cantidad como borra y, y podemos aprovechar en ver un poco este formulario, ver las características que tiene. Tiene una funcionalidad para elegir alguna de de las cubas o lotes de barricas para ser movidos en este filtro. Una vez que se elijan, se cargan en la parte de origen y destino y se define qué cantidad se va a mover, qué cantidad va a quedar en la cuba y se registra también las cantidades de merma. En este caso no se está registrando ninguna merma. Vamos a ver más adelante los casos donde va a quedar una merma para, para las cubas de origen o destino. Me voy a mi pantalla. Estoy ya. No, pero ¿está escuchando el texto? Sí, pues voy a hacer. Bien. Entonces, de esta manera se va construyendo los movimientos entre barricas en esta etapa de vendimia hasta llegar a nuestro sulfitaje. Al final yo puedo ingresar a SAP y aquí entra un comentario interesante, que es que el addon en realidad va a realizar los movimientos dentro de SAP, mostrando, creando una capa de conceptos enológicos, ¿no? Pero todos esos conceptos al final terminan en Business One de alguna manera. El tema de costos va a terminar en SAP, costeado por SAP. El tema de inventario, lo mismo. Entonces ingreso, por ejemplo, acá al vino Chardonnay Gran Reserva. Puedo ver el costo a ese momento. Y me voy acá a información de número de lote. Y lo que voy a ver es todas las cantidades en Business One distribuidas en distintas cubas. Obviamente Business One no tiene el modelo de cuba, así que lo que podemos ver acá es que se ha hecho una separación por lotes, ¿no? Donde, por ejemplo, la cuba 14A tiene 16.000 litros, la cuba 25A tiene 5.000, ¿no? Etcétera. Acá podemos ver las cantidades que quedaron. Y el hecho de que al final el inventario y el costo termine en SAP, nos permite que la configuración contable, por ejemplo, del método de costeo, pues se defina en SAP y no se define en el addon. En este caso, me salto un poco al tema de costos. Si me voy al artículo, veo que este artículo está definido como promedio ponderado, pero se lo podría definir, por ejemplo, un costeo por lotes. Si definimos un costeo por lotes, cada uno de estos lotes va a tener un costo distinto. Y si cada uno de los lotes tiene un costo distinto, recordemos que cada lote es una cuba. Aquí vemos 14A, 25, 18, esos son los códigos de cuba. Cada lote es una cuba, entonces cada lote podría tener igual un costo diferenciado, si fuera necesario. Eso solo se lo tiene que definir en SAP. Bien. En ese sentido,
se han realizado movimientos para simplemente obtener el vino final, el vino sulfitado. Entre esos movimientos existe también el prensado, que lo voy a comentar, eh, bueno, para este caso en particular, obviamente que estamos viendo vino blanco. Claro está que si el ejemplo fuera de vino, tenemos sangría, tenemos descubes, pero en este caso solo vamos a ver el prensado por el vino blanco. Acá tenemos una prensa que tenía 5.000 kilos, esa es la cantidad base, y básicamente de esta prensa se ha obtenido un vino gota, una cantidad, y un vino prensa, otra cantidad. El vino prensa bajó de calidad, se volvió reserva en este punto, ¿ya? Y en algún caso también podría modificarse el vino gota. El vino gota, si bueno, más en los rojos, no en los blancos, si es que se realiza alguna mezcla de calidades en la cuba que está manteniendo el vino gota. Bien. Acá tenemos entonces una cantidad de reserva y una cantidad de gran reserva. Por ejemplo, una de las características que se han añadido a este orden de trabajo que no tienen, bueno, que no hemos visto en otros sistemas en el mercado, es la capacidad de hacer un cierre de gota y prensa a tiempos distintos. En el, en el caso de un vino, en el caso de un vino tinto, es donde se utiliza mucho más. Pensemos que estamos realizando un descube y el vino prensa, en este caso es un tinto genérico, ¿de acuerdo? Pero este tinto genérico se va componiendo de distintas cepas. No es como este caso del vino blanco, donde tenemos el Chardonnay y el vino prensa va a mantener la línea del Chardonnay solamente con una calidad menor. En el vino tinto, el vino prensa, se va a ir combinando la, 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 la sangría genérica se va a ir conformando por distintas cepas y se va llenando en ese momento y en ese momento no se tiene realmente el valor real que se ha obtenido del vino prensa. Se lo va a obtener posteriormente, cuando ya se tenga la cuba de la sangría genérica llena. Para solucionar ese problema, por ejemplo, acá tenemos la posibilidad de cesar la gota y cesar la prensa por separado. ¿Por qué se hace eso? Se cierra la gota porque esas cantidades son reales y esta gota ya tiene que seguir un proceso posterior. Así que al cesar la gota, el proceso puede seguir y dejamos abierta la prensa para que esperemos a que se tengan los valores reales acá, se actualicen estos valores reales y posteriormente se pueda hacer el cierre de las cantidades de la prensa genérica. Bien, en este caso del vino blanco, a lo mejor eso no es tan importante, así que simplemente se hizo un cierre de toda la OT, acá se usaron lotes, se usaron gota y prensa. Hasta este punto, entonces se han realizado órdenes de trabajo, se ha obtenido el vino sulfitado, ¿no? Y ahora ya podemos empezar a comentar, hacer algunos comentarios relacionados al costeo. Sobre este mismo proceso. Relacionado al costeo, vemos que existen subproductos, como es la sangría, la prensa, y estos subproductos pues pueden nacer, no pueden nacer, nacen en realidad con un costo estándar inicial. De modo que, por ejemplo, en ese proceso de prensado que les acabo de mostrar, la prensa nace con un costo estándar fijo y el resto del costo se lo va a cargar al vino principal. El vino principal va a ir absorbiendo los costos de los vinos secundarios. Bien, la borra de un vino blanco que puede ser procesada también puede tener, puede tener un costo estándar inicial, dado que las borras se entienden que no deberían costar igual que los litros del vino principal.
Las mezclas van a asumir el costo de los vinos de origen. El método de valoración se define en SAP, por lo general promedio ponderado, pero igual todas las opciones que tiene SAP, que son el costeo por lotes, etcétera, pues se lo configura directamente en SAP asociado al artículo que está en SAP. El uso de las barricas se costea, es decir, existe la posibilidad, en caso de que no se quiera manejar las barricas como un activo fijo y depreciarlo por tiempo de uso, se lo puede depreciar por tiempo, no por tiempo, sino por uso efectivo. Es decir, contabilizar qué tiempo se ha usado cada barrica y en función a su uso efectivo, darle algún tipo de depreciación no lineal, entendiendo que los primeros años se van a depreciar mucho más, y activar estos valores del costo de las barricas y asociarlos al costo del vino final. Eso lo vamos a comentar igual en un momento. Luego, los costos indirectos se añaden mediante activación de cuotas de gasto. Es decir, es posible también que todos los costos indirectos que ya están asociados al centro de costo de la vendimia o al centro de costo del mantenimiento del vino en la etapa de maderización, luego se distribuyan de manera uniforme a todo el inventario de vinos para que el vino final asuma los costos indirectos. Bien. Veamos entonces un poco el tema de los costos. En esta trazabilidad y en este ejemplo del Chardonnay Gran Reserva, podemos ver que la uva ingresó en promedio a 390, un valor por ahí, el kilo. ¿Ya? En esta columna donde está mi puntero, vemos las cantidades de kilos que han ingresado. Cada cantidad de kilos podía ingresar con un valor distinto. Estos valores se han ido promediando hasta que al final los prensados han transformado estos kilos a litros. Por ejemplo, acá tenemos 5.000 kilos, 5.434 kilos que se han sumado a otros 5.000, logrando unos 10.000, ¿ya? Y se han prensado estos 10.000 y se ha obtenido una cantidad de litros por acá. A ver, vamos a ingresar. Acá está. Ya. Acá tenemos 5.000 kilos y a partir de esos 5.000 kilos se han obtenido 3.000 litros. Esos 3.000 litros se han ido cargando una cuba que ya tenía litros y al final esta cuba tenía 8.875 litros. Esos 8.875 ya aparecen valorados, ¿no? Aparecen con un valor de 560. Podemos ver acá entonces que la uva de 390, después de realizar el prensado, se transformó en litros en proceso por 560 pesos el litro. Bien, entonces voy a ingresar a ese caso en particular porque cada orden de trabajo genera costeo, genera costeo. Ya le añade costo al vino. Entonces, por ejemplo, esta orden de trabajo, si es que yo ingreso a la orden de fabricación que se creó en SAP, acá podemos ver una orden de fabricación de SAP, que es la que nos está ayudando a costear los vinos. Podemos ver que se va a obtener los 3.000 litros del vino gota, 3.125 litros. Esto lo hace la aduana automáticamente. Además, tenemos el vino prensa, que se van a obtener 1.125 del vino prensa. Y por último, se van a utilizar 5.434 kilos del vino, pero con unidad de kilos. Si yo ingreso acá, a este ítem, puedo ver que este ítem está valorizado en kilos, ¿no? Al final promedia todos los kilos, solamente llegó hasta 396 después de todas las moliendas.
Y estos 5.000 se van a transformar en 3.000 litros y en 1.000 litros por acá. Si veo el mapa de relaciones en SAP, voy a ver que al momento de terminar el proceso, lo que voy a obtener es el vino Chardonnay Grand Reserva, 3.125 y Chardonnay Reserva 1.125. Además, me fijo los 1.125 que ingresaron a un costo estándar de 425. Este valor es el valor inicial, es un costo estándar definido para el Chardonnay Reserva. Si a estos 1.121 que valen 425 le aplico aditivos, pues obviamente le voy a ir incrementando el costo. Y por otro lado, SAP le va calculando un costo a los 3.125, que se volvió de 360 porque este vino empezó a asumir el valor final. Bien, todo esto que lo muestro acá, ¿no? También se lo puede ver en el resumen de la orden de fabricación de Business One, donde vemos el costo de la materia prima, el costo del producto real, que es mi vino gota, y el costo de los subproductos, que es mi vino prensa. Lo veo acá resumido. Y acá la cantidad final obtenida del vino gota. Bien, ya se encuentra bien. Entonces, este es un ejemplo de cómo cada una de las órdenes de trabajo que hemos realizado en SAP han ido costeando el vino. Por ejemplo, luego tenemos una aplicación de productos, esta de clarificación. La clarificación, si veo la columna que dice costo antes, acá costo antes y aquí tengo una columna costo después. Si me fijo la clarificación, esta clarificación incrementó el costo de 549 a 550. Un incremento muy reducido. Si reviso qué es lo que incrementó el costo, pues puedo ver acá el producto que incrementó el costo y qué cantidades se aplicaron. ¿Qué cantidades se aplicaron? Bien. Y obviamente cada una de estas cantidades está valorizado directamente en SAP. Bien. Por último, vemos que se han ido realizando movimientos, incrementos de costo y al final puedo obtener hasta el último movimiento, que es un trasiego que se hizo acá, que es un trasiego, un vaciado de barricas, de un lote de barricas a una cuba. Esta cuba ya podría ser una cuba para luego del ensamblaje, que puede pasar embotellado. Vemos que el costo terminó a 636. Si yo ingreso al tipo de vino, a SAP, y me voy nuevamente a datos de inventario, voy a ver que es el 636,26 es el costo que tiene SAP en ese momento. Bien. A continuación, vamos para seguir en el proceso, después de, ¿qué es lo que pasó? Se sulfitó, se llevó, se hizo un trasiego a barricas por acá. Acá veo una barrica. Se realizó alguna aplicación de productos. Se hizo un trasiego, un lote de barricas. Un lote de barricas. Imaginemos que se quedó un tiempo maderizándose. También podemos pensar que antes de llenar las barricas a lo mejor se hizo un ensamblaje, una mezcla de vinos, o se vaciaron las barricas y se procedió a un ensamblaje para obtener el vino que se va a vender. Al final se terminó vaciando las barricas, llenando una cuba para embotellado, y a partir de esta cuba llena para embotellado, pues el área de embotellado va a utilizar estos litros y los va a embotellar, los va a transformar en botellas, luego en cajas. Para esta etapa la funcionalidad nativa de SAP es suficiente, ¿no? Porque en este punto ya se pueden utilizar las recetas de SAP. Acá, por ejemplo, podemos ver un ejemplo para un vino reserva Chardonnay.
Y podemos ver por acá que vamos a utilizar nuestro vino granel que ya ha sido ensamblado, que ya ha sido mezclado. Vamos a utilizar botellas, tapas y también podemos cargar acá los costos indirectos mediante activación de cuota de gastos. Estos costos indirectos pueden ir a un valor estándar por botella. Y de esta manera, con esta lista de materiales, ya podemos generar una orden de fabricación en Business One para, para tener el producto final embotellado. Entonces acá podemos ver una orden de fabricación basada en la anterior receta. Y en este caso se ha planificado 1.656 litros. Bien. A este punto hemos logrado cubrir el proceso de fabricación. Hemos mencionado muy poco del proceso de maderización, pero ahí voy a continuar dando algunas características adicionales. Sobre el laboratorio. Sobre el laboratorio, los puntos cubiertos o hitos importantes se pueden generar órdenes de laboratorio para la madurez de los cultivos, para el ingreso de las uvas, el análisis prefermentativo, el análisis completo de las uvas, de las cubas, para su mantenimiento y aplicación de sulfuroso, el análisis del preembotellado y análisis microbiológico si fuera necesario. Si bien estos son los hitos importantes, igual el sistema tiene la posibilidad de crear planes de laboratorio distintos a los que están mencionados acá. Entonces puedo mostrar un ejemplo relacionado al ingreso de las uvas. Bien, en el sistema yo les acabo de mostrar que teníamos una entrada de uvas, que está de acá. Esta entrada de uvas es la guía 9090, es la guía 9090. Y si yo reviso la información del lote que se generó, puedo ver que ingresaron 16 bins. 16 bins, cuál es el cuartel, etc. Entonces, este ingreso automáticamente me crea una orden de laboratorio y esa lógica aplica en todos los casos la generación automática de las órdenes. Acá, laboratorio, veo órdenes pendientes. Y lo que voy a tener acá es una lista de todas las órdenes que se van creando automáticamente por el sistema. La última orden es la que corresponde justamente a esta guía 9090, que es la del Chardonnay Gran Reserva. Esta orden tiene, bueno, dice entrega de mercancías, análisis de recepción de la uva, y tiene un número interno, 174. Me aparece acá y me dice que se han generado 2 muestras para esta orden porque existe una configuración y lógica de negocio que cada 10 bins ingresados se generen una muestra. Esto es algo configurable. Entonces aparecieron 2 muestras. Si yo ingreso a la primera, pues me aparecen las cantidades bueno, el formulario para llenar las cantidades que yo vaya a medir a los bins ingresados. Esta información se va a ir almacenando y luego ya se puede sacar un reporte para ver en promedio los valores para un tipo de cepa y calidad que antes del prefermentado, por ejemplo, antes de la fermentación. Bien, una vez que llenamos esta información, se marca este campo de acá que dice muestra completada. Voy a ingresar ingreso a la siguiente, lleno la información, lo marco y ya está. Y luego en las órdenes realizadas, pues en la lista de órdenes realizadas me va a aparecer como que ya ha sido registrada.
Así que el objetivo es como que ir vaciando todas las órdenes del laboratorio que se han ido generando. En la práctica, la digitación de estas medidas no es obligatoria, porque en la práctica el personal del laboratorio eh, sabe que se han generado todas estas órdenes de laboratorio y las puede exportar a un Excel. En un Excel llena la información y aquí tenemos un botón de importar, donde importa todas las medidas y de esa manera las medidas quedan en el sistema y las órdenes de laboratorio quedan cerradas. Bien. Existe la posibilidad de hacer órdenes de laboratorio al mapa de bodegas, por ejemplo, de cubas o de barricas. Acá voy a navegar un poco por el sistema. Voy a ingresar por ejemplo, órdenes de trabajo, mapa de cubas. El mapa de cubas es un formulario donde yo puedo ver todas las cubas que tengo y en qué estado se encuentra, en qué estado se encuentra el vino, qué cantidades tengo, si las cubas están llenas, qué porcentaje de uso tienen. Y lo mismo puede ser para los lotes de las barricas. Para los lotes de las barricas. Y a partir de esta información yo podría elegir alguna de estas cubas y generar una orden de laboratorio. O si fuera necesario, hacer un filtro. Acá, como estamos hablando de laboratorio, existen las órdenes del análisis de monitoreo de bodega, donde elegimos un plan de calidad y tenemos acá donde dice selección de cubas, podemos seleccionar todo y aplicar una orden de laboratorio a todas las cubas, o podemos hacer un filtro, ¿no? Solamente quiero hacer un análisis a aquellas cubas que están en estado de, eh, de sulfitaje, por ejemplo. Terminaron su sulfitaje y quiero ver cómo quedaron, así que selecciono todos y genero una orden de laboratorio. Estos planes de laboratorio son justamente, como les había comentado, configurables, porque yo podría ingresar al plan de laboratorio, de la recepción de la uva, que tiene 5 medidas, y podría añadir acá más medidas o podría quitar las medidas que yo quiera. Entonces esto es una característica configurable. Acá yo puedo crear un plan nuevo que se llame análisis microbiológico y puedo colocar las medidas que necesito. Bien. Por otro lado, navegando un poco por el sistema, también existe el concepto de los lotes de barricas. Los lotes de barricas son lotes que se van creando en los trasiegos de barrica. Se van llenando o vaciando. Entonces yo, por ejemplo, acá lo que puedo ver es, eh, voy a buscar un lote. Estos lotes de barrica son muy similares a las cubas, donde tienen la información del vino que contienen, el estado y la capacidad del lote. Y esta capacidad del lote se calcula automáticamente sumando las capacidades de todas las barricas asociadas. Yo me vengo acá a la pestaña de vinos barrica, voy a ver toda una lista de barricas y también puedo ver las existencias de esas barricas, ¿no? Acá veo que todas están llenas a 225 litros. Si voy a ingresar a alguna de estas barricas, ¿no? Y lo que tengo acá es el maestro de mis barricas, donde existe una característica interesante. Yo, por ejemplo, podría colocar, cada vez, para mostrarles el ejemplo, lo voy a hacer acá, cada vez que se hace un vaciado de un lote de barricas, si vaciamos las barricas, eh, se registra la cantidad total de días de uso. En este caso, por ejemplo, me dice total días de uso 111. Estos 111 es porque después de un llenado ha habido un vaciado y cada orden de trabajo de vaciado pues va a tener una cantidad de uso de barricas asociada. Tenemos acá 111 días. Por otro lado, en SAP se define la gradiente o la escala del costo que va a tener la
la depreciación de la barrica por días de uso, y de esta manera esta información sirve para añadir en la orden de fabricación de costeo que les había mostrado hace un momento, un ítem que en SAP se denomina no inventariable, que va a tener que va a asumir el costo en ese momento el costo del uso efectivo de las barricas. Bien. Por otro lado, tenemos por acá en reportes, acá está, gasto mensual. Tenemos un formulario de gasto mensual, que esto es optativo. Si es que se decide distribuir el costo de todos los costos indirectos a los vinos, ¿no? Si se decidiera hacer eso, lo que se hace es, primero que tenemos acá todo el inventario en Business One, entonces podemos ver una cantidad de litros finales que se tienen en inventario repartidos entre todas las cubas, acá la cuba 18, la 19, etcétera, y yo quiero repartir el costo a uno de estos vinos. Entonces yo podría decir, quiero repartir, como es un costo de vendimia, solamente quiero repartir a todos los vinos que son de la cosecha 2020. Entonces todo el presupuesto de vendimia lo podríamos repartir sobre los vinos obtenidos. En este filtro podemos elegir los criterios para esta distribución. Luego los vinos se cargan en este formulario. Aparece un total de los vinos elegidos de 180,000 litros, por ejemplo. Y a continuación tenemos pues los costos indirectos que queremos asumir, que queremos distribuir. Tenemos acá, por ejemplo, los de mano de obra, los etcétera, todos los que se definan van a estar acá. Esos están configurados según un tipo. En este caso dice tipo de elaboración, puede haber tipo vendimia, puede haber más tipos que se vayan definiendo. Y estos 5,000, estos 55,000 pesos y estos 90,000 pesos son los que se van a distribuir entre estos litros. El sistema calcula automáticamente cuál debería ser el costo unitario, 0,27, 0,46 por litro para la distribución, y va a aplicar todo este costo posteriormente eh, a todos estos litros de inventario. Entonces también es posible realizar una distribución de los costos indirectos y llevarlos o de los gastos indirectos y llevarlos al costo del vino final. En ese caso está pensado el tema de que estos vinos pasen a la etapa de embotellado ya con este costo de elaboración o mantenimiento del vino. Y además, y también que el vino que ya se encuentra en elaboración, en mantenimiento, también haya arrastrado los costos del presupuesto de vendimia. Bien. Continuando, es simplemente un comentario. Como vieron en las zonas de trabajo se encuentra la información de las mermas y el tipo de merma. Entonces, este es uno de los reportes que se puede obtener haciendo una consulta a los tipos de merma. Podríamos tener ahí la cantidad de litros finales de la merma y el porcentaje respecto al inventario para saber, según las reglas de la empresa, si es que están dentro de lo permitido. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas. El objetivo ha sido dar un pantallazo global, detenernos en algunos puntos en concreto, pero es cierto que el proceso es muy amplio. Las aristas y todo lo que está en juego, los casos especiales también son extensos. Entonces, en la etapa de preguntas, en todo caso, el objetivo va a ser mostrar cómo hemos ido solucionando estos casos especiales o estas aristas, me imagino, que
que a lo mejor no se han mencionado en la presentación, porque yo siempre comento la anécdota de que describir un proceso completo de este tipo al menos toma unas 6 horas. Bien. No sé si estás, Cristian, por ahí y me guías un poco para responder las consultas. Sí, acá estoy, Juan Carlos. Por el momento no ha habido consultas a través del chat. Tal vez podríamos hacer que las consultas las puedan hacer a través del micrófono abierto. Sí, con todo gusto. Si hay alguna consulta ahí la pueden hacer. Perfecto. Nos comentan, por favor, si tuvieron alguna consulta o pregunta en base a la presentación. Pueden sin problema aperturar su micrófono y hacer la consulta. De lo contrario, los invitamos a poder comunicarse con nosotros directamente para cualquier sesión personalizada, pero nos avisan. Buenas, yo tengo una pregunta. Buenas tardes, claro que sí. Sí, la escucho bien. En el caso del prensado de la molienda, los costos van asociados a los precios de compra, ¿cierto? Perdón, no la escuché bien. Llegué hasta, en el caso del prensado, los costos. Luego se escuchó bajito. Okay. En el caso del prensado, los costos van asociados a los precios de compra. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? No se escucha muy bien. ¿Ahí? Sí, mejor. Ahí mejor. En el caso del prensado, se valoriza por el precio del contrato. ¿Qué pasa con los costos asociados que pueden haber de mano de obra o de flete incorporado? ¿Cómo se incorporan? ¿Como gasto indirecto? ¿En qué momento? Sí. Bien, acá existen dos aristas. Yo tengo que hacer una pregunta. ¿Este caso es de uva propia o de uva de un proveedor externo? Asumamos que todo de externo, porque debería ser el mismo tratamiento. Correcto. Sigue siendo Ya. un proveedor. Sí. Esto funciona de esta manera. En el momento que ya se realiza el ingreso, esta uva trae el costo, todo el costo final, bueno, trae el costo del proveedor. En el momento que se hace el ingreso, inicia la etapa de transformación, vendimia. Así que en Business One se debería definir un centro de costo de vendimia, primero. Así ¿Ya? que todas las siguientes operaciones, todo el gasto de mano de obra, electricidad, etcétera, va a estar asociado al costo de vendimia. Uno. Posteriormente, cuando se termine y obtengamos el vino final, hemos obtenido, no sé, no sé, 100.000 litros de este vino X. Estos 100.000 litros del vino X van asociados, por otro lado en SAP tenemos todos estos costos indirectos, así que lo que se hace es utilizar este formulario, ¿ya? Y es justamente el ejemplo que les comentaba. Acá en cosecha voy a elegir solamente los del 2020 y esta es la uva que ha ingresado, ¿no? ¿Sí? Y he obtenido una cantidad de 183.000 litros. Y por otro lado, tengo acá una pestaña que dice cuota de gasto, y acá tiene que haber una cuota que diga mano de obra, encajar columna. A ver. Aquí está, mano de obra. Esta es la cantidad real de todo el gasto de mano de obra que se ha realizado en el proceso de la vendimia, ¿ya? ¿Cómo obtengo este valor? ¿Ya? Este valor, el sistema lo que hace es, te propone este valor a través de una consulta que realiza a todos los asientos contables que se han realizado en SAP, busca el centro de costo, la cuenta de gasto, y simplemente saca que todos los que están asociados al centro de costo de vendimia Y lo va actualizando en línea. O sea, se va actualizando. Sí. por lo tanto, la valorización de
de esa uva o ese litraje obtenido se va a ir valorizando en la medida que va actualizando, va a ir cambiando en la medida que va actualizándose estos gastos indirectos. Correcto, se van actualizando y cada vez que yo genero este documento, voy a generar acá un costo unitario. Este Ya. costo indirecto ya se ha vuelto unitario y este es el que se va a añadir al inventario del vino por cada litro. Y Ah, cuando, sí, sí, y cuando se produzca el cierre del proceso de la vendimia, voy a tener los costos finales de esa fase, digamos. correcto, ¿no? Y Ya, luego inicia la fase de elaboración y para eso tenemos lo mismo, o de mantenimiento. ya. Ahora, acá tenemos una columna que dice costo aplicado y eso toma en cuenta casos donde contablemente, no sé, olvidé de registrar una factura o la registré después de esta actualización de costos, así que al siguiente mes ese costo ya es considerado. Pero va por ahí el proceso, Ya, me queda clarísimo. Tengo otra pregunta, aprovecho. ¿claro? Tiene que ver con las mezclas primero la obtención de los líquidos que obtengo de los kilos que compro, obtengo de distintas calidades, por lo tanto el precio de compra se arrastra a todo lo que yo obtenga. Me queda claro. En el caso de mezclas después que yo haga con mis litros, mis graneles, puedo mezclar graneles de distinto valor, ¿cierto? Por lo tanto, el destino, lo que yo obtuve, va a absorber o va a tener esa ponderación, sea mayor o menor, de acuerdo a lo que fui obteniendo, ¿cierto? O fui clasificando, mejor dicho. Correcto. Ya. En el caso de la última que se saca, que llamémosle, o la última desclasificación, o borra, u otra cosa parecida, puedo yo tener un precio alto para esa borra porque ha sido recopilado, acopiado de distintos graneles que pueden tener distintos valores. ¿Es así? Sí, Por lo tanto, yo puedo obtener una borra de muy alto valor, que a lo mejor la voy a destinar a un producto o un líquido, digamos, de inferior calidad, que va a ser muy caro. correcto. Ya, o sea, el destino siempre absorbe la ponderación del origen, en Sí. simple. Pero Ya. entiendo la consulta. ¿Cómo se resuelve ese problema? En- Existe la posibilidad de una reclasificación Sí, en el trasiego. En este caso, yo no tengo, bueno, no lo tengo acá configurado, pero en esta orden de trabajo tenemos una opción que dice recategorización, se llama. ya. Recategorización. Entonces, esta opción de recategorización es un formulario de revalúo y lo Ujú. que hace es, según una tabla de costos, le puede dar un valor estándar a uno de los vinos y pasarle el resto del costo al vino de mayor calidad. Entonces, ¿esto cómo se ha usado? Se ha usado de dos maneras. El primer uso es que teníamos acá un vino, imaginemos que es Gran Reserva, y queremos que la mitad de este vino sea destinado a reserva. Entonces, en ese caso, acá revaluamos y hacemos que el destino sea Gran Reserva y Reserva, pero la línea que es Reserva va a tener un costo estándar menor y le va a pasar el costo al de mayor calidad. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que un mismo vino puede ser destinado luego en el posterior ensamblaje a categorías inferiores dentro de la misma cuba, así que se puede hacer una recategorización dentro de la cuba. Y, y un ejemplo, a lo mejor espero más acertado acerca de la pregunta, la tengo justamente acá. Guías, trazabilidad, en el ejemplo que mostré. Acá. En el ejemplo que mostré, yo tengo la capacidad de decirle, tú eres borra, tienes que ir, te voy a reprocesar, pero tienes que ir a un costo menor. Entonces tengo la capacidad de eso en acá. En el formulario se ha añadido una columna acá que dice borra. Acá. Y está chequeada. Ya. Y dice estos 900
no deberían ir al costo real, deberían ir a un costo menor porque esto es una borra y bajó de calidad. Entonces, si es que yo me vengo y me fijo en el movimiento de costeo, voy a ver acá, mapa de relaciones, recibo de producción, voy a ver que aquí está. Esos 900 llegaron a un valor muy pequeñito, 187, a un valor estándar y no al mismo valor del vino original. ¿Y la Este es el ejemplo. diferencial? ¿Y la diferencial dónde va? Al vino principal. Ya, perfecto, ya. Okay. Entonces sí existe esa flexibilidad. Me queda claro. Lo otro que probablemente yo no estuve muy atenta, pero aquí están las transacciones, hay un ingreso de la medición física de las cubas o de los recipientes, porque yo lo que digo, tengo 1000 litros y los destino 300 a uno, 700 a la otra, pero hay una medición, una constatación que en ese transcurso puede ocurrir una merma. No sé si la pregunta es, ¿dónde registramos las mermas? ¿Es eso? Exacto. Ya. Bien, en las órdenes de trabajo de los trasiegos, a ver, vamos a ver una que tenga un valor de los trasiegos o cualquier movimiento. Tenemos acá una columna donde se registra la merma de la cuba de origen, si es que fuera una borra que ya se va a desechar o si es que realmente es una cantidad perdida. Y también el tipo de la merma, que en este caso es de rendimiento porque todavía no se ha llegado al sulfitaje. Posteriormente al sulfitaje el tipo de merma va a cambiar, porque ya son, ya puede ser una pérdida simplemente por trasiegos, por movimiento, Sí. por proceso. Y por acá tenemos en el destino también una columna para registrar las cantidades de merma. Estas mermas obviamente son consideradas en el costeo y se cargan al vino final. Ah, El vino final arrastra esta cantidad de merma. por mi parte estoy clara. Muchas gracias. Muy bien. No, a usted. A ti. Ya. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Bueno, si no hay nada más, pues vamos a proceder a concluir este webinar de la vertical de enología. Como les había comentado, nos hemos concentrado simplemente en esta etapa de vendimia, pero hablar de mantenimiento, hablar ya de temas especiales antes del embotellado, incluso temas relacionados al ingreso de la uva, pues existen un montón de casos. Y si ustedes tienen pues la duda, ahí Cristian comentó que nos pueden escribir y les podemos comentar cómo hemos ido solucionando todas esas necesidades que van saliendo en la industria. Bueno, yo sin más les agradezco mucho y me despido. Hasta otra oportunidad. Muchas Perfecto, gracias. Carlos, gracias. Perfecto, agradecerles también nuevamente a todos por su participación. Estaremos compartiéndoles en sus correos el video de la presentación para que puedan revisarlo y estaremos atentos también a cualquier solicitud de alguna presentación personalizada. Sí, muchas gracias por su asistencia. Hasta luego, buenas tardes.